Estoy buscando aquí los videos pues de este ejemplo que tiene Richard Williams acerca de los diferentes tipos de fotogramas, que es lo que va a tratar pues como esta clase. Y el ejemplo lo hace con este personaje que se agacha a coger un marcador y empieza pues como a escribir en un tablero, aunque acá lo que está mostrando es la diferencia que puede haber entre un fondo moviéndose en unos y un personaje haciendo una animación en dos. ¿Qué quiere decir una animación en dos? Lo que hicimos en la clase pasada, en el video anterior más bien, en este, que mira que pusimos acá como unos espacios en el cual este fotograma como que se repite dos exposiciones. ¿Sí? Shift X aquí para... Sí, mira que este fotograma no solo está expuesto para el fotograma 8, sino también para el fotograma 9. Es el mismo dibujo. Y lo mismo el fotograma 10. Está expuesto para el fotograma 10 y para el fotograma 11. Y el 12 y el 13 es el mismo fotograma. Y el 14 y el 15 es el mismo fotograma. Y ya casi es en unos. Eso es lo que quiere decir en unos y en dos. En dos cuando dejé el mismo dibujo expuesto dos veces. Y unos cuando cada vez que cambio de fotograma, cambio de dibujo. ¿Sí? Digamos que los ejercicios de la pelota que rebota en Tupituf o en Photoshop, pues los hicimos en unos, todo el tiempo los hicimos en unos. Entonces acá nos está mostrando ese efecto jitter o jittering, que también se le dice pues como a ese efecto pues así como de pausado, como de intercalado, así como como que tembloroso, ¿cierto? Se siente como muy tembloroso ese personaje. En ese sentido, un poco este truco lo usaron en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, pero lo que hacían en la animación en 2 es que sí movían un poquitín, aunque podía parecer que patina el personaje, sí lo movían un poquito. Acá lo que está haciendo es como que cambiando que el fondo se panea en unos y el hombre también se panea en unos. Entonces, si el fondo está en unos y el hombre está en uno, no va a pasar esa ilusión óptica del jittering. Eso por ese lado. Jittering creo que se escribe así. Jittering. Y eso que lo podemos también buscar. Jittering. Sí, mira, pues acá pues es como eso, como que va de un lado al otro, como que se siente ese efecto estroboscópico, también se le llama estroboscopio, que el estroboscopio nosotros lo conocemos como el strober, ¿no? Que aparece así, que prende y apaga y prende y apaga y prende y apaga y prende y apaga. Es más o menos eso lo que pasa, estroboscopio o strober. Sí, es lo mismo. Entonces como que da ese efecto pues así como de jittering, estroboscopio o strober. Voy a buscar acá los videos. Acá es donde Richard Williams nos está explicando ese tema y es aquí donde lo vamos a entender nosotros. Entonces vamos a ver este ejemplo que nos muestra Richard Williams y nos muestra cuál es el principal o entre la jerarquía de los fotogramas claves, de los fotogramas más bien, cuál es el más importante, y ese se llama el fotograma clave. Él dice que son las posiciones que cuentan la historia, storytelling positions. También dice Richard Williams que digamos que esto no es lo que define a un animador, más bien esto es lo que define más bien a un artista de cómic, a lo que define a un artista de history, porque son los fotogramas que cuentan la historia, son los mínimos fotogramas que nos cuentan la historia, ¿sí? Entonces este es como el fotograma más importante de todos, y pongámoslos no en este, sino que pongámoslos en este, ¿cierto? Tipos de frames. Entonces, el de mayor jerarquía es el keyframe o fotograma clave. Keyframe. ¿Sí? ¿Cómo lo definimos? Los cuadros que cuentan la historia. ¿Cómo así que son los cuadros que cuentan la historia? Cuentan
la historia. Son los que encontramos en los cómics o en los storyboards. Son las cosas que nos dicen qué es lo que está pasando en el cuento. Entonces vamos a ver en este ejemplo de Richard Williams cuáles llama storytelling position, o poses que cuentan la historia. Entonces está esta, la primera, que podríamos decir es un hombre que entra a la habitación caminando. Esta es la segunda pose clave que nos podría decir acá en términos de narración, que recoge un marcador o recoge una tiza del suelo. Y la tercera es que se pone a escribir justo en ese tablero. Entonces, esta es la narración, eso es lo que se va a contar. Ya con estos fotogramas claves, nosotros ya sabemos qué es lo que está pasando aquí en la narración. Si en algún momento suprimimos alguno de estos, la narración cambia. ¿Cómo así? ¿Cómo tenemos la narración actualmente? Un tipo entra, recoge pongámosle que es una tiza, recoge una tiza y escribe en el tablero. En el tablero. Si nosotros quitamos este fotograma inicial y solo dejamos este y este, ¿qué historia tenemos? Ya no tenemos esta historia acá tan elaborada. Tenemos un tipo recoge una tiza y escribe en el tablero. En el tablero. Sí, mira qué diferente esta historia a esta otra historia, ¿cierto? Le falta esta parte. ¿Qué tal si contamos la historia, pero ponemos esta y ponemos esta, o sea, suprimimos esta pose clave? Lo que tendríamos es un tipo entra y escribe en el tablero, ¿cierto? No nos está contando que recoge una tiza. Y lo mismo si eliminamos la última parte. Un tipo entra y recoge una tiza. Esa es la narración que tenemos, ¿cierto? Queda incompleta, queda inconclusa. O pues si es lo que queremos decir, pues esa es toda la narración que queremos contar ahí. Son esas dos únicas las poses claves que vamos a tener en esa parte. Entonces, por eso son los keyframes, aquellos frames que cuentan la historia, ¿sí? Son los que narran la película, ¿sí? Esa es la primera, pues, como categoría de fotogramas. Vamos a ir entonces a la siguiente categoría, que lo llaman los contactos, ¿sí? Contactos o dibujos donde hace contacto el personaje, ¿cierto? Entonces la otra categoría son los contactos. Los contactos son fotogramas en los cuales el personaje contacta algo. Son los cuadros en los cuales el personaje contacta algo. ¿Cómo así que contacta algo? ¿Sí? Entonces el fotograma donde el personaje se reclina, se apoya, no sé, su hombro en una pared, ¿cierto? Ese sería un contacto. Y luego otro contacto sería cuando después de haber apoyado su hombro, apoya su cabeza. Ese es otro contacto, ¿sí? ¿Y cuál sería otro contacto? Cuando después de haber apoyado su cabeza y su hombro, apoya uno de los pies, ¿sí? Este sería un contacto, este sería otro contacto y este sería otro contacto, ¿sí? O sea, contacta el hombro, contacta la cabeza y luego contacta el pie. Eso es lo que quiere decir contactos. O agarra una tiza. Digamos que aquí podría empezar a haber una confusión. Bueno, pero entonces ese fotograma en el cual el personaje agarra una tiza, ¿es un keyframe o es un contacto?
¿sí? Y ahí la idea no es confundirse y no empezar a pelear con ellos, ¿cierto? Puede ser un keyframe contacto, ¿cierto? O sea, podríamos decir que este fotograma clave que está contactando el suelo es un keyframe contacto. Y eso que acá también se está escribiendo y es la primera vez que el marcador o la tiza está contactando el tablero, esta también podría ser un contacto. Y si este es el primer fotograma donde este pie después de caminar está haciendo contacto con el suelo, ese también es un contacto. Entonces mira que este es keyframe contacto, keyframe contacto, keyframe contacto. En una pelota que rebota, digamos que los fotogramas que cuentan la historia es que es una pelota en el aire más o menos, ¿cierto? Y que llega hasta aquí, ¿cierto? Digamos que esta es la parte final. Esos son los keyframes que cuentan la historia. Los contactos para esta animación de una pelota rebotando, a ver, ¿sí? Van a ser cada vez que la pelota impacta con el suelo, ¿sí? Esos van a ser los frames que son contactos, ¿sí? Cada vez que la pelota pega con el piso, ese es un keyframe contacto, ¿sí? Ese es, entonces, como en categoría, como el segundo tipo de fotograma, pues como en términos de jerarquía, pues como en términos de importancia, el keyframe manda, y de ahí seguimos con los contactos, son los que siguen ahí, y los contactos todos vamos a ponerlos dentro de los que pasan entre los keyframes. Entonces vamos a ver cómo nos lo ilustra el ejemplo de Richard Williams, estos contactos. Sí, acá dice, ahora vamos a añadir los dibujos de contactos y algunos otros extremos, ¿cierto? Extremos es otro tipo de keyframe. Vamos a ver si acá los pone. Si no, es porque en este tipo de animación no hay una diferencia tan clara entre contactos y extremos, ¿sí? Pero digamos que ya les voy a mostrar un ejemplo de un extremo, o podemos hablar pues como de esos otros fotogramas que van ahí. Entonces mira, ¿cierto? Cada uno de esos dibujitos es cada vez que uno de los pies hace contacto con el suelo. Cada vez que uno de los pies hace contacto con el suelo, eso es un contacto, ¿sí? Acá hace contacto con la tiza, pero ya dijimos que eso era un keyframe, entonces es un keyframe contacto, ahí no nos vamos a preocupar. Acá contacto porque acá puso otra vez otro pie, y acá contacto porque puso otro pie, y acá otro contacto porque puso otro pie, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir los contactos, ¿sí? Ya, eso por ese lado. Acá está hablando de otra categoría de keyframes, de fotogramas, no de keyframes sino de fotogramas. Entonces digamos que categoría, en categoría de importancia, digamos que están en la misma categoría tanto los contactos como los extremos. ¿Y qué son los extremos? O cómo definimos los extremos, son los cuadros donde un objeto llega a su máxima de cambio, podríamos decir, de cambio, y eso puede ser de posición, puede ser de escala, puede ser de rotación, puede ser de lo que nosotros queramos, ¿cierto? ¿Cuál es un extremo? ¿Cómo definimos un extremo? En una pelota que rebota, ¿cierto? Digamos que este es el fotograma clave, lo que habíamos visto ahorita, y ese es el fotograma clave, que la pelota empieza a rebotar desde aquí y termina de rebotar aquí. Los contactos ya dijimos que son cada vez que esta pelota impacta con el suelo, entonces ese sería contacto, ese sería contacto y ese sería contacto. Los extremos van a ser los puntos más altos a los que llega cada vez esa pelota. Entonces, este podría ser un keyframe extremo, ¿cierto? Porque es lo más alto que está esta pelota en este salto, en ese primer salto, pero además de eso es un keyframe que nos dice que ahí empieza la historia. Y este podría ser también un extremo porque es lo máximo en X que llega esta pelota a llegar, ¿cierto? Es lo más hacia este lado, aunque que es lo más alto que llega. Este es
keyframe extremo en X, ¿sí? Otros extremos, ¿cuáles serán? Lo más alto que llega cuando rebota acá, y lo más alto que llega cuando rebota acá, y lo más alto que llega cuando rebota acá. O sea, todos estos que están como en el aire, podríamos decir como que son extremos, ¿sí? Esos son fotogramas extremos, ¿sí? Y su comparación ahí como con contactos. Ya habíamos visto pues como el ejemplo del péndulo en una clase cuando estábamos hablando de las tangentes, pues como de tipos de tangentes, ¿no? Y cuando vemos por ejemplo el movimiento de un péndulo, este no tiene contactos, lo único que tiene es extremos, ¿sí? ¿Cómo así? Va del extremo, de lo más extremo que esté hacia la izquierda hasta lo más extremo que va a ir hacia la derecha, ¿sí? Esos son como los fotogramas importantes acá en este péndulo, ¿cierto? Lo más extremo hacia este lado y lo más extremo hacia este lado, ya de ahí son in-betweens, ¿cierto? Y acá pues la mitad también, y acá la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad, ¿cierto? Fra, 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 fra. Esta no tiene ni siquiera poses claves, es una animación que se hace a punto de fotogramas extremos, ¿sí? Este sería como un ejemplo clarísimo de eso. En una caminada, Richard Williams prefiere hacer la caminada, los ciclos de caminado a partir de contactos. Ya acá nos lo está ilustrando, vamos a ver en el video, Altaf, ¿cierto? Nos está diciendo, primero él crea el ciclo de caminado haciendo inicialmente los contactos, ¿cierto? Y luego él hace como el opuesto de lo contacto, es el passing position o breakdown, que es otro tipo de fotograma clave, que para Richard Williams él dice que es el fotograma más importante y es el que nos define a nosotros como animadores. El passing position o el breakdown, ¿cierto? Que mira que apenas está acá en la mitad, que es como la mitad entre los contactos. Este va a ser el fotograma que le va a dar personalidad al asunto. No es el que va a contar la historia, ¿cierto? La historia es que este man va caminando. Va a contar de pronto la emocionalidad de la historia, ¿cierto? Acá este es un vanilla walk. Vanilla es, o el sabor vainilla, ¿cierto? Es el sabor que va bien con todo, que no tiene personalidad, que es neutro, no tiene ni color, ¿cierto? No tiene ni textura, ¿cierto? El sabor vainilla es lo más genérico del mundo, ¿cierto? Por eso se le llama así como estos ciclos de caminado que no tienen nada de personalidad, ciclos de caminado vainilla o vanilla walk. Y el breakdown nos dice eso, que no hay ningún tipo de emocionalidad particular acá en esta animación como tal, ¿sí? Entonces es eso lo que nos está diciendo. Entonces en los passing position es donde ponemos pues como la emocionalidad. Él construye estos ciclos de caminado como entre esos dos tipos de fotogramas de la animación, ¿cierto? Entre contactos y passing positions. Esa es como su estructura para crear un caminado. Pero hay otro tipo de estructura para crear un caminado que es entre ups y downs, ¿cierto? O poses altas, acá se me cambió esta, o poses altas y poses bajas. Igual se lo vamos a ver más adelante cuando estemos construyendo nuestros ciclos de caminado, que es uno de las animaciones más difíciles de hacer, más comunes. O sea, todo el tiempo vamos a tener que hacer ciclos de caminados, pero eso no va a querer decir pues que cada vez sea diferente o cada vez sea más fácil, sino que digamos que afortunadamente pues el mundo de 3D nos permite pues copiar y pegar. Entonces una vez que lo hagamos una vez, básicamente casi que podemos es simplemente traernos esas animaciones ya construidas una vez y lupearlas y crearlas varias veces y simplemente reutilizarlas una vez que ya lo hicimos. Como es ups and downs, hay un punto en el cual en un caminado el pie que está atrás está empinado, se empieza a empinar y
ya casi va a dejarse caer, ¿cierto? Eso lo veremos pues con más calma cuando estemos hablando de caminados, ¿cierto? Pero todavía no ha hecho contacto este pie, que es lo que dice Richard Williams como teoría de los caminados. El caminado es una forma de desplazamiento que es muy eficiente con la cantidad de energía que se usa. Sí, o sea, es un tipo de desplazamiento que se desarrolla de una forma inconsciente en los humanos y casi que estructura nuestra forma ósea y nuestra forma pues como de distribución de pesos y todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que hacemos eso para que uno pueda caminar y caminar y caminar horas y caminar horas? O sea, el ser humano está diseñado para caminar un montón. Es por ese sistema de ahorro de energía en las caminadas, en el cual hacemos un poquitín de energía cinética y luego la liberamos y nos dejamos caer, ¿cierto? Es como un motorcito en el cual solo hacemos fuerza para levantarnos, pero luego, ¿cierto?, nos dejamos caer. O sea, un caminado es la acción continua de dejarse caer y atajarse, ¿cierto? Y eso es lo que hace que uno avance, ¿cierto? Como que dejarse caer y atajarse, dejarse caer y atajarse, dejarse caer y atajarse. Entonces será como el punto más alto, porque mira que acá estamos empinándonos, y luego hay otra pose que es toda la contraria, que es cuando este pie, ¿cierto?, que está adelante recibe ya todo el peso y este ya está pues como un poquitín en el aire, ¿cierto? Recibe todo el peso del cuerpo. O sea, esta es la tajada, esta es la dejada caer y esta es la tajada, ¿cierto? Y esos son como los extremos. Es como construir una animación de caminado, pero a partir de extremos, de lo más alto que puede llegar o lo más up, y lo más down que puede llegar o lo más bajo que puede llegar ese personaje en un ciclo de caminado, ¿cierto? Es un ciclo de caminado construido por extremos. Mientras que como lo vamos a entender nosotros y como lo vamos a construir nosotros es a partir de contactos y de breakdown, ¿cierto? Entonces acá extremos. Ya el otro, ¿cierto? El importante, pero no en términos de categoría acá, importante para nosotros como animador para darle personalidad pues a las animaciones, pero digamos que es como de tercera categoría en importancia acá, que son los cuadros, los breakdown, los cuadros que dan personalidad o ponen sutileza o dicen el cómo se está realizando esa acción, ¿cierto? Nos van a decir qué está pasando ahí. En este ejemplo, pues todo está muy vanilla, ¿cierto? Lo que ya dijimos, muy vainilla, muy sin emocionalidad, ¿cierto? Entonces acá este es lo que nos dice, vamos a añadir los passing position, que es otra forma de llamar los breakdowns, ¿cierto? Ahora vamos a añadir los passing positions, que son los breakdowns, ¿sí? Entonces son esas poses, parecen que son que esta pose breakdown es más alta que esta de contacto. Entonces podríamos decir como que, no, pues, pero acá está baja y acá está alta. No, cuando construimos un ciclo de caminado, vamos a ver que hay una más baja que esta y una más alta que esta, que van a ser esas poses que ya les estaba hablando de los extremos de alto y bajo. Entonces se ponen esas mitades ahí, ¿cierto? Que serían pues como los breakdowns. Acá pues está muy vanilla, no hay ninguna emocionalidad pues al respecto, pero sirven pues para ponerle esa emocionalidad. Y ya lo más bajo en lo que es las categorías de fotogramas están los in-betweens, ¿cierto? Los fotogramas in-betweens son los cuadros que le van a dar fluidez a la animación. Son los cuadros de relleno que le darán fluidez a la animación. Sí, entonces, ¿qué hacen los in-betweens en este ejemplo? Pues hacen que todo sea más fluidito, ¿cierto? Ya está, pues como todo se siente pues como un movimiento pues tranquilo, constante, que no hay cambios, ¿cierto? Entonces mira que esta animación se construyó como
a partir del pose a pose. Por eso tenemos como todo este montón de definiciones de diferentes tipos de frames, ¿cierto? Este otro ejemplo nos ilustra cómo sería hacer esta misma animación, pero de modo straight ahead, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Entonces, ¿cómo construirá entonces este animador esta animación? ¿Cierto? Las escalas empiezan a cambiar, ¿cierto? Ya el loco no alcanza, ¿cierto? Pero es bien fluido, es bien espontáneo y es bien gracioso, ¿cierto? Entonces mira que acá este loco sabe cómo va a partir, sabe cómo va a llegar, pero no, en el medio se pierde, va por otro lado, va por otro lugar y se divierte y se pone a hacer pues como cosas divertidas, cosas que lo puedan apasionar, como que ay, acá me toca, uy, no me está alcanzando bien la mano, lo voy a estirar, ay, pucha, pero cada vez es muy chiquito, ay, ¿qué tal si le hago esto? ¿Y qué tal si lo desaparezco? Eso es más creativa, es más espontánea, es más como que, ay, ¿qué me invento? Y a medida que uno va dibujando, va inventando y va inventando y va inventando y va inventando, hasta que sale pues como una animación así muy rara, muy experimental, muy fluida, ¿cierto? Y muy divertida en ese sentido. Entonces, ahí Richard Williams nos dice que lo mejor es combinar los dos tipos de animación, ¿cierto? Combinar el pose a pose, ¿cierto? Acá nos está poniendo pues como los tipos de poses, ¿cierto? Hacer inicialmente el pose a pose y luego construir el straight ahead. Acá ya nos van a hablar pues como de los breakdowns, ¿cierto? De por qué son importantes los breakdowns, pero si quieren podemos parar ahí. Y en otra pose hablamos de los breakdowns, en otro video podemos concentrarnos solo a hablar pues como de los breakdowns y de su importancia. Acá como que concluyamos, este loco nos muestra aquí cómo sería ya uniendo, ¿cierto? ¿Cuál sería el resultado de unir lo que es la animación pose a pose con la animación straight ahead? Entonces él inicialmente ya hizo la animación pose a pose, entonces va a través de layers, va a construir la nueva animación de la caminada, pero cada vez como construyendo algo en straight ahead. Aquí empieza que ya tiene la animación pues como el caminado pose a pose, le va a añadir una camiseta wobbly es como meneándola, ¿cierto? Entonces mira acá, ¿cierto? Por forma de layering, ¿cierto? Es la misma animación pose a pose, pero en straight ahead borró todas las cabezas y creó hacia adelante, en straight ahead, unas nuevas cabezas para que hiciera esa cabeza así wobbly. Luego en otro layering se concentró haciendo en straight ahead el ponytail o la colita pues del pelo, ¿cierto? Como un movimiento heredado del movimiento pues que él ya construyó en la cabeza, ¿cierto? Hay un movimiento líder y hay un movimiento que lo sigue, o sea que estamos hablando acá un poco de overlap o de follow through. Acá sí que estamos hablando de follow through porque le añadió una bufanda. El follow through es bien fácil de hacer y bien común que encontremos una animación de straight ahead, de esos apéndices o de esas cosas que les cuelgan a los personajes como esta bufanda, ¿cierto? Entonces eso es un nuevo layer de animación que él construyó y lo hizo también straight ahead. Entonces mira que acá está mezclando las tres formas de animación: pose a pose, straight ahead y layering. Acá le puso pues como unos true source, ¿cierto? Que es como la ropa, ¿cierto? Como la ropa que tiene el personaje empieza a reaccionar como una especie de overlap a sus caminados para que se sienta así como más dinámica, ¿sí? Y ya acá en straight ahead, ¿cierto? Endless possibilities, dice como que, y ya después de ahí de construir pues como la base, sóyesela, ¿cierto? Ya usted puede ahí como que experimentar, crear, sollársela y hacer cosas pues como completamente divertidas. Aquí ¿qué es lo que hace así como divertido? ¿Cierto? Empieza a caminar con la cabeza así, ¿cierto? Se le sale una cola, ay, ya se está convirtiendo en un león y
Ay, pucha, es que era un león. Ajá. Entonces mira que al mezclar todas las tres formas de animación de este principio de animación, pues vamos a empezar a tener lo mejor de los dos mundos o de los tres mundos que son los tres tipos de animación pues que vamos a construir.